Ok, tenemos que en la física magnética el campo magnético de la Tierra es una fuerza que ahí está, es digamos invisible, no la podemos como ver, pero está ahí presente, realmente es lo que da estos movimientos, que el eje de la Tierra se esté moviéndose, y además también ayuda a lo que viene siendo el campo magnético a que digamos, haya vida. ¿Sí? También lo perciben lo que viene siendo las plantas. El magnetismo es una de las fuerzas naturales que existen, entonces tenemos que no es igual el eje magnético de la Tierra que el eje digamos, se me fue, del norte, sur, este, oeste, no están en el mismo sentido. El eje magnético está, digamos, como en diagonal. Y los puntos cardinales, sí, en los puntos cardinales. Son, digamos, a la inversa. Y tenemos que el campo magnético terrestre se describe como un dipolo magnético, está ubicado en el centro de la Tierra, es donde, digamos, sale lo que es el magnetismo, y ahí, bueno, existe lo que es la magnetita, que es lo que la Tierra, digamos, fabrica como un imán natural, que hoy en día, bueno, existe muy poco, ya casi no hay, pero es una magnetita, tiene un gausaje muy pequeño, realmente tiene un gausaje como de 800 gauss. Entonces, pero realmente hay, en cuanto a la medición, por eso es que se fabricaron los imanes con esta aleación de tierras que ya vimos, y bueno, una manera, las diferentes mediciones que se le da de la fuerza del imán, tenemos que está lo que es el Oster, el Gauss, el Gamma, el nanotesla, el Tesla y el Gamma. Lo que más vamos a utilizar nosotros es el Gauss, es lo que nosotros vamos a utilizar. Los demás mediciones las utilizan más en lo que es la física y lo que es ya en la ciencia. El campo magnético terrestre es bastante débil, está alrededor de unos 30.000 nanoteslas, que es más o menos unos 800 o unos 1000 Gauss. Realmente es muy suavecito, por eso es que nosotros no lo podemos como percibir, pero ahí está. Yo siempre les he comentado que, por ejemplo, cuando vamos al campo o al mar, ¿por qué nos sentimos mucho mejor? Porque percibimos, o sea, nos llega, digamos, más directo lo que es este campo magnético. Y cuando estamos en la ciudad, todo lo que es las construcciones, las antenas, todo esto bloquea, interfiere en este campo magnético terrestre. Por eso es que luego cuando salimos fuera de la ciudad nos sentimos como más relajados, y a veces se lo podemos achacar, digamos, a que no traemos la actividad, pero también es esto, que el campo magnético terrestre nos está llegando más directo. Entonces tenemos que realmente hay datos que el campo magnético se va debilitando cada 100 años, va siendo más débil el campo magnético de la Tierra, y tenemos que la fuerza del campo magnético de la Tierra tiene la localización de los polos magnéticos del norte y el sur, pueden cambiar de lugar, o sea, se pueden mover ligeramente, no están estáticos, digamos, ¿sí? ¿Y qué es la energía magnética? Tenemos que anteriormente la energía magnética, es esto del biomagnetismo o de utilizar imanes, es ancestral. Realmente desde los chinos y de los egipcios hay literatura que se dice que utilizaban precisamente lo que es la magnetita. Ahí me llamó la atención hace creo que un año que vimos una película de un dragón y le acercaban una piedra y cómo lo domaban. Y entonces comentaban en la película que esa piedra era una piedra que tenía magnetismo, por eso era la manera de domar al dragón. Entonces, bueno, en casa hacíamos carrilla y le decía a Armando, déjate acerco tu imán para que estés tranquilito. Me dice, no, te lo voy a acercar yo a ti más bien. Entonces, realmente se supone que era una película de una época pasada, y cómo hacían que esto funcionara, ¿no? Cómo sabían que tenía ciertas propiedades que podía ayudar a relajar o tener a alguien tranquilo. Tenemos que nuestro planeta es un imán gigante, y toda la vida está desarrollada, realmente lo que les decía, las plantas, los árboles, realmente también dependen de este campo magnético. Y también este campo magnético penetra lo que viene siendo nuestras células. Tenemos que la física
cuando hay dos campos norte y sur que son diferentes, se van a atraer, tanto sur o norte, o si tengo norte o sur, campos iguales, o sea, sur y sur se van a repeler y norte se van a repeler. O sea, polos iguales, esto es igual a que polos iguales se repelen y polos diferentes se van a atraer. Y esto hasta en las relaciones los podemos ver, ¿no? A veces dicen, híjole, ¿cómo puedes...? Bueno, yo tenía una amiga en la prepa que era muy, muy seria, entonces siempre le decían a ella, ¿cómo puedes andar con Marta? O sea, ¿cómo la aguantas? Porque tú eres así toda modosita, toda tranquilita, y Marta es súper acelerada, y nos llevamos súper bien, o sea, realmente y hasta la fecha seguimos siendo muy amigas, ¿no? Entonces dice, ahí es lo que le decía, es que campos diferentes se atraen, por eso nos caemos también ella y yo. Si fuéramos iguales, o sea, estaríamos chocando, ya a veces es lo que pasa, ¿no? Entonces tenemos que, ustedes han sentido cuando yo quiero juntar dos imanes, cómo se siente con esta fuerza como que tuerce, y esa es una fuerza de troque que tienen los imanes. Y yo la puedo percibir desde una distancia. Si yo pongo dos imanes, yo lo que les comentábamos, que qué distancia tenían la fuerza del imán. Yo por ejemplo, desde aquí yo ya empiezo a sentir cómo se empiezan a atraer, y conforme lo voy juntando, voy sintiendo como esa repulsión y cómo me siento como que si me hiciera este movimiento. Lo voy a exagerar, pero hagan de cuenta que es este movimiento. Esto es la fuerza de troque cuando cuando se están repeliendo los polos, ¿ok? Y es una manera, bueno, de sentir, se fijan, más o menos es la distancia. Aquí ya se siente fuertecito, que son los 5 centímetros más o menos, que yo les digo que es la mayor fuerza del imán. Si yo lo alejo, ahí ya lo siento, pero lo siento más débil, ¿sí? Entonces realmente el campo magnético, el espectro magnético que tiene, o sea, es tanto de profundidad como de diámetro, ¿ok? Y tenemos que, hay una combinación de fuerzas. Cuando tengo una combinación de fuerzas, voy a tener realmente un campo magnético, cómo va a estar como envolviéndome este campo magnético. Esto viene siendo, esto que ven ustedes es como si fuera el espectro magnético a lo que me refiero. Es como, se dice que cuando son las 4000 Gauss, son 4000 líneas de fuerza. Entonces ustedes imagínense que de un imán salen 4000 líneas de fuerza de un lado y del otro, y esto sería el espectro magnético, ¿ok? Y cómo por ejemplo, el norte y el norte aquí, cómo se repelen, pero el norte y el sur va a haber un circuito, o sea, va a ser como un circuito, ¿ok? Entonces tenemos que en la fuerza magnética aparecen cuando las corrientes eléctricas interactúan, y se denominan fuerzas magnéticas, y surge la interacción entre las cargas de movimiento. Solo hay una única interacción entre las cargas y la interacción electromagnética. Cuando nos referimos a lo electromagnético es cuando está la electricidad, está de por medio de la electricidad. ¿Han escuchado de los electroimanes? Los electroimanes son maquinitas que las conectas y tienen una doble polaridad. Realmente no les pueden solamente poner o un solo polo, o polo norte o polo sur. Ponen siempre las dos polaridades a funcionar. Nuevamente, lo que viene siendo la tabla de relación de conversión, si yo quiero saber cuánto es un Gauss, a cuánto equivale, sería a un 0.0 de teslas o 0.0 militeslas. Aquí viene siendo una conversión, es un dato de física, y bueno, nosotros no lo vamos a utilizar, pero luego de repente si hay quien nos preguntan, ¿y si sabes a cuánto es Pues no me lo sé de memoria, pero te lo investigo y nos podemos ir a esta información para saber cuál es la relación entre el gausaje, entre un Gauss, entre un Tesla o un militesla. Las variaciones del campo magnético, hay diferentes variaciones, o sea, va cambiando, y tenemos que el tipo de variación es, por ejemplo, es dipolar. Su origen está dentro de la Tierra. La variación en el tiempo desciende lentamente, va a bajar. La formación es aproximadamente dipolar y la amplitud es de 25.0 a 70 nanoteslas. El tipo de variación, el secular, está en el núcleo de la Tierra, es de 1 a 100 años, va bajando, y la forma espacial es irregular
y migra hacia el oeste, y su amplitud o con su fuerza de campo magnético va de más menos 10 a 100 nanoteslas. También tenemos que el tiempo de variación diurna, que es la relación con las manchas solares. Esta va cambiando cada 24 horas, depende de las manchas solares, y este campo magnético es de 10 a 100 nanoteslas. El origen de la señal, aquí tenemos lo que viene siendo, ¿se acuerdan lo que es cuando tenemos una célula, o cómo está la rotación del polo positivo, negativo y el punto neutro? Cómo se van, hay una órbita y cómo van como robándose estos electrones o protones para poder hacer que se haga este pin, este giro que tienen interno las moléculas del magnetismo. Cuando yo tengo una orientación del campo magnético, cuando hay sustancias ferromagnéticas verdaderas, cuando yo le pongo el imán, lo que hace es esto, es alinearlas. Cuando no tiene, digamos, magnetismo, están todas desacomodadas. A la hora de yo poner el magnetismo, las voy a alinear. Las sustancias ferromagnéticas es que lleva de haber hierro o fierro, si es un sólido, tiene que haber el fierro, y si es en el cuerpo, el hierro. Por eso es que las personas, por ejemplo, de A y B positivo, se ha visto que tienen mayor hierro en la sangre. Por eso es que son mejores conductoras, por eso es que pueden percibir, por eso es que sienten como cuando se ordena todo, lo sienten mucho más que las personas O positivo o negativo. Cuando no está magnetizado, todo está como en desorden, o sea, todo está para todos lados. Cuando yo lo magnetizo, lo ordeno, y cuando tiene está magnetizado solamente un campo en específico, nada más va a ser uno el que se va a mover. Todos los demás van a permanecer en el estado en que se encuentran. Ay, me brinqué. Tenemos que hay diferentes variables que vienen siendo la geoeléctrica, la bioeléctrica. Activas se basan en 3 fenómenos asociados, que viene siendo el primero, que es la resistividad, y determina la cantidad de corriente que pasa por un cuerpo al aplicar una diferencia de potencial específica. La actividad electroquímica causada por los electrolitos que circulan en el sistema depende de la composición química del mismo y la composición y concentración de los electrolitos disueltos del agua humoral al que está en contacto con el circuito corporal. Esto viene siendo cuando yo estoy bien hidratado, como todos los electrolitos, las sales y los minerales van a ser más receptivos para que pueda funcionar mucho mejor. Ese es cuando hay una buena resistividad. Cuando hay una constante dieléctrica, es la que se indica la capacidad material de guardar carga eléctrica, mide la capacidad de un material situado en un campo eléctrico y de ser polarizado. Hay variables geoeléctricas, bioeléctricas, activas, y se basan en 3 fenómenos asociados con la fórmula de resistibilidad, que viene siendo, si ustedes saben cuál es la resistividad de un material, tienen que aplicar esta fórmula. Tenemos que en los órganos, todos los órganos tienen como una corriente eléctrica, por llamarlo de esta manera, tienen una frecuencia eléctrica. Una célula generalmente anda entre unos 70-80 voltios, sería una célula sana. Cuando esta empieza a enfermar, empieza a bajar ese voltaje. Entonces, con los imanes, ¿qué lo que hago? Es llevarla a su estado natural, a sus 70-80 voltios, estén trabajando mucho mejor. Por eso es cuando utilizamos solamente imán cerámico. Cuando utilizamos imán de neodimio, si bien la podemos llevar mucho más rápido, esos 70 voltios, también la puedo sobrecalentar. Y ese sobrecalentamiento también puede hacer daño, puede hacer un daño a la estructura celular del órgano o del cuerpo.